muy activa en Guatemala, una de las fechas del año que más se celebra. Y por lo tanto nos quedaría únicamente el miércoles 3 de noviembre para la clase final, en donde trabajaremos los últimos temas, que es el contrato de fideicomiso, de franquicia y de lease. Eh, Estableciendo ese día también el contenido del examen final, que de momento tengo entendido, lo tendremos el 19 de noviembre. Eh, Hablando del contrato de edición, Garrigues, citado por Paz Álvarez en su texto de Derecho Mercantil, expresa que el contrato de edición es aquel por el que el autor de una obra intelectual concede el derecho de explotarla a un tercero llamado editor. En ese sentido, por lo tanto, la regulación de este contrato está contenida para Guatemala en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Siempre cuando se discute o presentamos o discutimos en clase esta ley, yo subrayo que no cometamos el error de hablar de derechos de autor, porque el derecho de autor es único y el derecho de autor es subjetivo, inmaterial. Es el derecho que tiene el creador de una obra a que sea reconocido su trabajo intelectual de creación. Intelectual, es decir, si yo invento algo, una canción, si yo escribo un libro, si yo genero un invento, un aparato eléctrico nuevo que no existía, el hecho de esa creación, nadie me puede sustituir a nadie. Me acompañará durante mi vida y aún después de ella, esa realización como autor. Imagínense que hoy discutimos, ya ahí Max hacía énfasis en la frase, pues, la diapositiva anterior de la Sociedad Anónima, de Platón. Todavía hoy reconocemos que es Platón el autor de dicha frase, porque está plasmada en los textos que él dejó escrito. Nadie podría arrogarse la autoría de esa frase, porque esa ya tiene autor reconoce. Por lo tanto, sustituirlo solo sería una vergüenza pública después de que se descubre, ¿verdad? Y por eso es que, ojo, con la redacción de sus trabajos de clase, de su tesis de licenciatura, porque justamente así es, Max, estamos frente al plagio, ¿verdad? A lo que denominamos penalmente plagio, al autor. Recuérdense que lo reprochable no es copiar y pegar. A veces nos quedamos con ideas porque a veces no se discute mucho, ni se orienta mucho al estudiante en la facultad en su proceso final de tesis, que el problema no es copiar y pegar, la facultad les va a pedir que copien y peguen. Es decir, les van a pedir un marco teórico, es decir, van a pedir que ustedes citen a otras personas que antes de ustedes ya han abordado parte de la temática que ustedes van a tratar en sus trabajos. No sé si les han dejado trabajos de redacción de artículos, de textos, de ensayos, etcétera, trabajos escritos de creación, donde se expone algún tema y les han pedido que citen algún autor, alguna bibliografía mínima. Pues eso les van a insistir también en su tesis, les van a decir copien y peguen, citen a los autores, pueden incluir fragmentos de los textos de alguien más dentro de su tesis. El problema no es copiar y pegar. Acuérdense que incluso en las leyes, nuestra propia constitución, en buena parte, es copiar y pegar. El problema no es copiar y pegar. El problema es no reconocer al autor.
sino querer plagiar, como dice eh, Max. Para eso no solo el caso de la fiscal general, para probarlo, ¿no? Lo presumimos, de acuerdo a las notas de prensa, pero si se llega a llegar al caso como el de ella y muchos otros que han sido públicos, el problema no es que copiaran y pegaran, el problema es que no citaron al autor. Y por lo tanto, al no citar al autor, hacen creer al lector de esas tesis, de esas obras, que son autoría propia. El hecho de la creación se convierte, ¿verdad?, en autor de esa obra. Y sí, Max, efectivamente, es no fungible, ¿verdad? No podemos cambiar al autor. La obra, ¿verdad? Por eso hay las obras de arte, los textos, los libros, eh, son productos. Algunas de las obras pueden ser reproducidas y es justamente, es decir, multiplicadas, sacar copias del original. Pero siempre será efectivamente una copia, un trabajo de explotación de la obra por un tercero, que es donde entra el trabajo de un editor, por ejemplo, en los textos literarios. Así es, Max, pero la característica no fungible será de la obra, ¿verdad? Que no la podemos sustituir por otra, será esa obra, aunque sea una copia de ella, ¿verdad? Y Hilde dice que el problema es la unidad, en la unidad de tesis que dejó de que presentara eso. Ella sí, efectivamente se aprovechó, pero la culpa es del revisor. Eh, Discutible esto, ahora no voy a entrar en este tema particular. Lo que sí es que los medios digitales han traído este problema con mayor frecuencia, ¿verdad? La tentación de ahorrar trabajo de escritura, porque ahora podemos extraer, copiar y pegar textos ya previamente elaborados, se convierte para ustedes en una tentación muy grande que hay que tratar de vencer. Y se convierte para la facultad, efectivamente, Hilde, en un reto, ¿verdad? El problema es que hasta ahora no tenemos eh, herramientas que sean plenamente eficaces y esto puede ser un elemento de crítica a la facultad que todavía no implementa plenamente un control antiplagio, ¿verdad? Programas que pasen eh, un escáner, ¿verdad?, al texto y puedan reconocer textos que aparezcan en la internet internacional. Sin embargo, no es necesariamente los únicos que logran estos programas informáticos que buscan en internet. Sí podrían ser una herramienta, pero no serían 100% garantía de que no hay plagio, porque hay textos que no están en internet y que pueden ser motivo de copiar y pegar. Sí, es un tema largo, pero quería hacer énfasis en que el derecho de autor es uno, no son varios. Corren de su mente la frase plural, derechos de autor. No, el derecho de autor es uno. Ahora van aparejados otros derechos, ¿sí? Derechos como los derechos económicos. Uno de ellos se plasma en el contrato de edición, la posibilidad de explotarla. Yo como autor de un libro puedo ser yo mismo mi editor. La creación de la obra, imprimirla, cortarla, generar estos textos físicos, eh, y ponerlos a la venta. Sin embargo, hay personas que se dedican a han encontrado ese como una actividad lucrativa que apoyan a los autores para difundir, divulgar, con ello explotar sus obras. Es decir, hay personas que se dedican profesionalmente al tema. Entonces, los autores no siempre tienen la capacidad de hacer la edición y distribución, venta de su obra. Y por lo tanto, se limitaría un poco la capacidad de explotar. Esos derechos de autor, ese derecho de autor, perdón, ya estoy cometiendo el error, esos derechos conexos al derecho de autor son generalmente la distribución, la edición, etcétera.
Bueno, Max dice que la violación del derecho de autor sería cuando se saca copia de un libro y este se reproduce y se venden las copias sin consentimiento del autor. Sí, con la única excepción que la propia ley de derecho de autor hace que en materia de fines docentes se protege también la categoría de que el conocimiento no es propiedad de nadie, derecho de todos, que las entidades académicas sí pueden reproducir siempre y cuando coloquen el reconocimiento al autor y se haga solo con fines académicos. Para eso no necesariamente es una violación al derecho de autor, eh, siempre y cuando no se haga con ánimo de lucro. Ahora, si yo hago copias del libro o extraigo del libro, no reconozco al autor y además vendo, lucro con ello, ahí estoy violando más que el derecho de autor, a los que tiene derecho el autor de la obra. El artículo 88, 84 de la Ley de Derechos Conexos nos da una definición del contrato o un concepto, más que una definición, es una idea de lo que es el contrato de edición, diciendo que el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica, artística o sus derechohabientes conceden por este contrato en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. El editor de su obra será al autor la remuneración convenida. Muchos de estos trabajos representan buenos ingresos a los editores y a los autores no tanto, ¿verdad? Porque, te reitero, tener una capacidad instalada para vender un libro, por ejemplo, solo puede hacer aquel que tiene librerías en muchos puntos y no tiene una inversión grande y entonces sus proyectos deben ser grandes también para mantener su negocio, en fin. Por eso es que la relación de porcentajes de utilidad que obtiene el editor versus el autor a veces no están como muy compensados. Pero bueno, el autor no podría explotarla tanto si no se acompaña de un editor que se dedique al tema o él no puede ser editorial. En Guatemala, reitero, algunas normas para destacar de la ley de derechos de autor es, por ejemplo, que el contrato de edición de una obra no implica la enajenación de los derechos patrimoniales del autor. Ojo, hay otras formas de explotar la, eso al derecho de autor. Simplemente es un contrato para una obra determinada por un tiempo determinado. Es un contrato limitado, no permanente en que se ceden los derechos patrimoniales o económicos de explotación de la obra. Si una edición puede hacerla una editorial, la segunda, tercera, cuarta, o las siguientes se pueden hacer con otros editores, porque el contrato de edición limita esta situación. Sí, los IMAX, los, cualquier venta, ¿verdad? De obras sin la autorización propia el ejemplo de la Plaza Mar, pero quienes los venden también ambulantemente y hay muchos puntos de adquisición. He visto en colonias donde en los residenciales hay, abren un localito y venden también, ¿verdad? La mate, eh, donde se reproducen obras de cine, de música, etcétera. Sí, son violación a los derechos de los autores. Se hacen, sí. Evidentemente estamos ante un reto que la tecnología trae y el poco costo que significa ahora reproducir obras, por ejemplo, en estos formatos digitales. Hoy en día incluso hay plataformas ya que están tratando de cambiar ese sistema, ¿verdad? Antes eran discos compactos, ahora van a ser en dispositivos, Spotify, Claro Música, la de Tigo, no me acuerdo, Deezer, creo que se llama. En fin, ya están haciendo otros canales para hacer también un poquito de embate a esta copia limitada que tienen el de un disco. Podemos concluir, dice Max, que
el contrato de edición no tiene tanto uso en nuestro país, dado que no hay respeto de tales derechos, máxime ahora con la tecnología. Yo pensaría que eso de no tanto uso no sé, Max. Yo pienso que sí lo hay. Porque, por ejemplo, las librerías especializadas siguen vendiendo libros de autores, reconociéndoles a los autores su derecho de autor. Y ya no lo sé, no tengo estadísticas, pero creo que sí es utilizado. Ahora, de todas maneras, eso no exime que hay bastante violación. El contrato de edición podrá también pactarse por un plazo determinado y por un número establecido de ediciones, era lo que platicamos hace un minuto, por lo tanto es limitado. El autor debe entregar al editor en el plazo establecido del contrato la obra que va a editar en forma que permita su reproducción normal. De esto hay muchas películas, ¿verdad? Cierto. A mí me gusta recomendarles películas, pero hay varias, donde de manera a veces indirecta se ve cómo autores trabajan con sus editores, ¿verdad? Es un trabajo también esforzado el de edición. El autor tendrá derecho a hacer a su obra las correcciones, enmiendas y mejoras que tienen antes de que la obra eh, entre empresas, es decir, entre a su reproducción, a su impresión. Los elementos del contrato, el titular del derecho de autor o su derechohabiente, los elementos reales, la edición y la obra, para que se pueda reproducir y vender con la autorización, por lo tanto, de su ejecución. Y el elemento formal es que la ley de derecho de autor y derechos conexos habla de que este debe estar por escrito, sin embargo, no necesariamente en instrumento notarial. Efectivamente, sí, todo esto da para, todo este tema de Max del derecho de autor, da para todo lo que usted está citando ahora. Y es una lucha permanente ahorita frente a la tecnología que lo ha permitido con facilidad. Las obligaciones previas son escuchar a nuestros clientes, asesorarlos bien, la identificación y legitimación de las partes, de gastos, impuestos y honorarios. No habiendo aquí, pues, un requisito más particular que los generalmente mencionados. Y en los casos de las obligaciones posteriores, siempre el razonamiento de documentos y testimonio especial de los 25 días hábiles a su autorización. En el caso del testimonio del cliente, en estos casos se puede, o en todo caso sería ideal, extender un testimonio para cada parte. Eh, ya saben que en materia de testimonios, ley no, segundo, tercero, solo se menciona que pueden ser un testimonio de ambas partes y si ustedes gustan, pues identificarlos como primer testimonio al autor y un segundo testimonio a la contraparte, al editor. Pero con extender testimonios, sin decir primero o segundo, basta para cada una de las partes. Si hay dos netamente interesados en el desarrollo y cumplimiento de este movimiento. Copia siempre de los que lo requieran. Y en materia de impuestos, recordemos que aquí sí hay valor económico, por lo tanto hay un valor determinado, se tributa el 2% por MIAR, conformidad con la ley del timbre forense notarial, y 50 centavos por hoja, de acuerdo a la ley de tributos fiscales en el testimonio especial. Este contrato no está grabado por ningún tributo, por lo tanto, no es hecho generador de ningún impuesto. Por lo tanto, solo en el testimonio especial cubrimos timbre notarial, timbre fiscal, y en los testimonios no se cubre nada. Existe, y con eso cierro la intervención del día de hoy, una práctica eh, y que solo suple un poco la psicología de las personas. Y esta es que algunos colegas le colocan timbres fiscales al testimonio, o por lo menos a la razón del testimonio. Pero no el testimonio, no el testimonio especial. El testimonio especial está grabado por la ley del timbre. El testimonio no.
pues no se aplican porque no va ninguna estampilla, no va ningún elemento extra decorativo al testimonio, sino simplemente la reproducción, la fotocopia y la coda o los que ustedes adquieran, pero lo que le da el pleno valor es la firma y sello en cada una de sus páginas. Evidentemente, recuérdense que hay una norma, una tarifa específica para cuando sean objeto de registro. Si es objeto de registro, las razones de lo debiesen tributar 50 centavos cada razón. Sin embargo, esta práctica prácticamente, con la redundancia, valga la redundancia, prácticamente ha desaparecido. Registro conservan el pedir el timbre, pero este no va en el testimonio. Este debe de ser colocado en las inscripciones registrales. Entonces, en el testimonio, tranquilos, ningún impuesto cuando no sea hecho generador de algún impuesto. Con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Quedo abierto a si tienen alguna consulta, alguna pregunta, o en general, reitero, a quienes se incorporaron tarde, el calendario está en la plataforma Moodle, actualizado. No tenemos clase el lunes, es asueto nacional. Tenemos clases dentro de 8 días y esa será nuestra última sesión de clase. Ese día platicaremos un poquito del examen final, que se desarrollará, si no pasa otra cosa, el 19 de noviembre. Entendería que en el mismo horario, ¿verdad? Las 8 de la noche. Con las mismas condiciones, lo haremos en la plataforma de Moodle. Ya platicaremos más certeramente el próximo miércoles para saber si logramos abarcar todos los 3 contratos que nos hacen falta y serían también objeto de los exámenes. Los exámenes, las notas, espero yo que a finales de la próxima semana, las notas del parcial o lo más pronto que pueda, intentaré publicarlas para que aparezcan. Ustedes ya saben el resultado del cuestionario, solo está pendiente de quienes presentaron su protocolo, hacer la integración y publicarla en la cartelera virtual de la facultad. Por esa vía se enterarán, ¿verdad? Salga publicado. Espero hacerlo a finales de la próxima semana. Es una tarea un poquito compleja revisar 256, si no recuerdo mal, trabajos de protocolo presentados. Así es que 154. Y si las hay, pues nos encontraremos en nuestra última sesión de clase. Les deseo un feliz descanso, síganse cuidando, especialmente en estas fiestas del próximo lunes, no vayan a pecar ahí de estar haciendo demasiado fiesta. Feliz noche, licenciado. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Gracias. A cuidarse el COVID. Descansen. Gracias.